quiero hablarte de la estrategia satánica contra la iglesia. Es muy interesante ver de qué manera operaba el enemigo después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos. Uno diría, ¿pero cómo? ¿No se derramó el Espíritu Santo? ¿No había poder y más poder y sanidades? La guerra acontece en todos los niveles. Dentro de mis venas y arterias, mi sangre subiendo y bajando, el nivel de azúcar me refiero, pero también acontece en otros ámbitos. Porque el enemigo utiliza estrategias para desestabilizarte. A veces con la enfermedad de un familiar, a veces con la muerte de un familiar. Satanás trata de detener la extensión del reino. Siempre. Lo hace de diferentes formas. Intenta hacerlo de diferentes maneras. Quiero que prestes mucha atención a este pasaje. Hechos, capítulo 4, verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quizás de diferentes formas el enemigo te intima, te da miedo, te dice que no podés, no tenés la capacidad de hablar de Jesús. ¿Qué le vas a contar al que vive al lado tuyo si te vio bardeando la semana pasada? ¿Qué testimonio le vas a dar a tu compañero si te vio cómo te rateabas o cómo te copiabas en un examen? ¿Qué testimonio le vas a dar al que trabaja con vos si le estás robando a tu jefe? Bueno, la palabra dice, muchachos, el que roba, no robe más. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados si te arrepentís. Si te copiabas, chicos, no te copies más. Es preferible salir del aula con la frente en alto, con un aplauso, y no con el dedo acusador de Satanás, con un 9 o un 10, sin que sea tuyo. La honestidad, ¿sabes?, trae premios. El entender de qué manera yo debo actuar y obedecer lo que Dios dice me permite tener esa autoridad para reprender al enemigo. Él siempre va a acusarnos. Así que vamos a escuchar un pasaje extenso. Vamos a escuchar cómo continúa esta estrategia satánica frente a la iglesia. Vamos a leer el capítulo 4, verso 18 hasta el 22. Quiero que prestes mucha atención, porque esto te va a abrir un panorama de lo que acontecía a pesar de que el Espíritu Santo se había derramado y había prodigios y milagros hechos por los apóstoles. Vamos a escuchar. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cuál era el problema? El problema para los religiosos era que había demasiada presencia de Dios y había milagros. Y una persona que había sido sanada, que durante 40 años había estado en la puerta del templo pidiendo limosna, simplemente ellos extendieron la mano y ya conocen el pasaje. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Lo levantaron y sus piernas lo sostuvieron. Ese fue el milagro. Esto enojó a la gente. Pero la estrategia del enemigo es justamente esto. La estrategia es intentar desestabilizar el movimiento del poder de Dios en medio de la iglesia. Los llamaron, los atemorizaron y les dijeron, ustedes no hablan más de Jesús, se callan la boca. Ahora quiero que veas cuál es la estrategia de Dios y la respuesta de Dios frente a situaciones que pueden estar alrededor tuyo, atemorizándote y haciendo que te calles la boca, haciendo que no hables, que no prediques. Hechos, capítulo 4, verso 23 al 31, la respuesta de Dios frente a una situación controversial, difícil y atemorizadora o atemorizante de parte del enemigo. Vamos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dos cosas quiero decirte. La primera es que, aunque ellos mencionaron las amenazas, no pidieron que dejaran de amenazarnos. No pidieron que dejaran de amenazarlos, ni que dejaran de perseguirlos, que no los matasen, que no los crucificasen. No pidieron eso. Le dijeron a Dios, Señor, vos ves esto, pero danos más fuerza, danos más valentía, danos más claridad, danos, Señor, estrategias, danos denuedo para predicar tu palabra, porque esto es lo importante, no lo que nos pase, no lo que nos suceda, no lo que está alrededor nuestro. Lo importante es extender tu reino y en la medida que vos lo tengas claro, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. La segunda cosa que quiero decirte es que a Jesús nadie lo mató. La palabra dice que se juntaron contra él
Poncio Pilato, los judíos, los romanos y todos los que estaban allí, que eran los líderes y sacerdotes. Pero Él no murió a causa de ellos. Él murió porque te amó y Él puso su vida. Él decidió poner la vida. Nadie se la quitó. Y la última cosa que quiero decirte en relación con esto. Durante cientos de años, la Iglesia Católica declaró que los judíos habían matado a Jesús. Y esta es la prueba bíblica que no fue así. Entonces, a medida que abras tu mente y tu corazón, vas a entender que la fuerza de Dios, la fuerza más grande del universo, es la que está dentro tuyo. El Espíritu Santo de Dios es la fuerza más grande del universo que sostiene todo lo que está creado. Y es lo que te da el poder para proyectar tu vida en tiempo y forma. La estrategia de Satanás siempre es tratar de detener la extensión del reino. A veces lo hace confundiéndote. A veces lo hace colocándote el palo en la rueda y haciéndote caer. A veces lo hace empujándote. Porque cuando Él no puede detenerte, te acelera. Y al final te pasás de rosca. Y no estás en el lugar que tenés que estar. Satanás intenta contaminar la vida espiritual de la iglesia. Esta es la segunda estrategia del enemigo para contaminar lo que está pasando, que es ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo, transformando las mentes, los corazones, las vidas, dando nuevas oportunidades, sanando, levantando a personas que estaban caídas, que tenían una mirada de sí mismo o sí misma realmente patética. Dios te ha hecho hijo, te ha hecho hijo, hija del Rey. Tienes un anillo colocado en tu mano, un anillo de autoridad y poder, bienestar al alcance de tu vida. La contaminación viene por muchas áreas. Una de las primeras que el enemigo ataca es la mezquindad. Cada vez que vos pasás a adorar a Dios con lo que Dios te ha provisto, porque todo proviene de Él. Cuando vos no entendés esto y de repente decís, a ver, ¿cuánto pongo? No, y hoy no voy a poner mi diezmo porque, no, realmente le voy a dar un mordisconcito. Es demasiado. Cuando vos no entendés esto, cuando vos sos cautivo de este pensamiento de mezquindad, cuando vos no le das a Dios lo que es de Él, empezás a tener problemas. Satanás intenta contaminar la vida espiritual de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. Pensá más de una vez si vas a robarle a Dios. Evalúalo. Porque la estrategia de Satanás es distorsionar. No es tan malo. Escúchame, Pedro le dice: a ver, Ananías, vos vendiste la propiedad. Era tuya. Nadie te pidió nada. Vos lo quisiste hacer porque viste que otros lo hicieron. Y entonces quisiste estar en el lugar donde otros de corazón puro, y entendiendo que todo proviene de Dios, vendieron la propiedad y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles. Y ellos dijeron: eso está bueno. Está bueno estar en primer lugar y que me mencionen como una persona piadosa, pero en vez de dar todo, decidieron quedarse con un cachito. ¿Sabes? De la manzana mordieron un poquito. No cortaron la manzana por la mitad. Uno diría: bueno, o no le dieron el cachito a Dios y ellos se quedaron con todo. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ofendieron al Espíritu Santo. El problema es cuando vos haces algo que desobedece a Dios, estás menospreciando el poder del Espíritu Santo, estás menospreciando lo que Él quiere hacer con tu vida, estás menospreciando el valor de su presencia. ¿A vos te crees que a Dios le importa cuánto pones acá? Pensá en esto. ¿Vos pensás que a Dios le importa cuánto estás poniendo en el alfolí? Por favor, hermanos. Él no necesita nuestro dinero. Él necesita tu corazón. Y cuando vos tengas un corazón alineado, las cosas no te van a importar. Tengo un cartelito en casa, tenemos con mi esposa, que dice: lo más importante de las cosas de la vida es que las cosas no son importantes. A ver, repetilo, porque por ahí te lo llevas y lo escribís a mano y te lo colgás. Lo más importante de las cosas de la vida no son las cosas. En el momento que lo entendés y le das a Dios lo que es de Dios, florece tu vida. Porque Dios no va a limitar la bendición sobre vos. Quien la quiere limitar es Satanás, la estrategia de Satanás.
Escucha la respuesta de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sanaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Manifestaciones poderosas. La respuesta de Dios frente a situaciones conflictivas como esta, gracias a Dios, su misericordia no deja que te caiga un rayo por la cabeza. Gracias a Dios, porque fíjate si sucediera lo mismo hoy, cuando vos le robás un cachito, o cuando pasan varios meses y no das tu diezmo, o cuando decís, es lo mismo, sé igual, Dios me ama igual, le dé o no le dé, ¿qué importa? No te creas, pero su misericordia te da una nueva oportunidad y una nueva oportunidad. Y este mensaje es una nueva oportunidad para que restaures. En realidad lo que tenés que hacer es restituir. Una palabra que no se utiliza, pero está en la Biblia. Deuteronomio nos habla de esto, de la restitución. El Nuevo Testamento también lo hace. Zaqueo lo hizo. Y Mateo, que era bastante avaro, entendió estos principios. La estrategia de Satanás también intenta dividir la congregación, dividir al pueblo, dividir la iglesia. Y con esto voy a estar concluyendo. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dividir el grupo de creyentes. No, las viudas de los griegos están desatendidas. Ustedes atienden mejor a las viudas de los judíos. Estas son estrategias sutiles y a veces grosas que Satanás utiliza. Quizás la estrategia de hoy es decir, a mí nadie me escucha, estoy solo, estoy sola, a mí nadie me atiende, mi discipulador no me escucha, los pastores no me escuchan, los pastores nunca me han dado una entrevista. A ver, te quiero aclarar una cosa, yo no puedo hacer nada por tu vida. Hermano, no puedo hacer nada. Puedo orar, pero no puedo hacer nada. Vos tenés que pegarte a Jesús. Tenés que buscar la presencia de Dios. Tenés que buscar su presencia. Y no depender de las personas. Tenés que tener tus ojos abiertos. Porque Satanás siempre
va a intentar robar, matar y destruir. Va a intentar robarte tus sueños y muchas otras cosas. Va a intentar matar tu confianza y va a intentar destruir tu espiritualidad. Pero si vos te posicionás en el tercer escalón de tu vida, vas a estar sentado en los lugares celestiales y el enemigo no te puede tocar. Cuando Satanás se presentó delante de su presencia, nos dice la palabra de Dios en Job, y le dijo: este Job está todo bien porque lo bendecís por todos lados. Arruinale la vida, vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dijo: a ver, para un cachito. Demonio descarriado. Te doy permiso. ¿Escuchaste? Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Le dijo: te doy permiso para que toques lo que está alrededor, pero no lo toques a él, no toques su vida. Y vamos a ver si me maldice o no. Tu vida está cubierta con una burbuja celestial. Cuando te paras en el tercer escalón, no bajes, porque estamos fritos, ¿eh? Cuando vos estás abajo y, por ejemplo, orás en lenguas que Satanás no puede entender, esa nube oscura de las regiones celestes es atravesada para llegar a la misma presencia de Dios. Y ese lenguaje es contestado por su presencia. Y a medida que lo busques en lenguas o no lenguas, a medida que lo busques, vas a subir, porque Dios va a tomar tu mano desde allí abajo y te va a llevar y te va a sentar en los lugares celestiales. ¿Cuál es la razón? La razón es que sos un hijo. Ya no sos más un paria. Ahora tenés legitimidad. Sos un hijo, sos una hija de Dios.